Muchas gracias y bueno, deseo la bendición para todos los que escuchan. El tema de hoy tiene que ver con la familia, especialmente con el matrimonio, y nos ubicamos en el capítulo 1 de Génesis, en donde dice la Biblia en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Al comienzo de la Biblia nos encontramos con el primer matrimonio de la historia de la humanidad. Es importante resaltar que el primer matrimonio fue creado por Dios y a la misma vez es importante resaltar algunos principios importantes que apelan a la cultura actual. Ese matrimonio serviría como base de lo que Dios intentó que fueran todas las familias y quisiera resaltar algunas cosas o algunos principios importantes. Número uno, por ejemplo, Dios fue quien instituyó el matrimonio. Es idea de Dios, es establecido por Dios, dado por Dios, y ningún ser humano tiene el derecho ni la autoridad de cambiar el diseño que Dios ha dado, ni redefinir lo que ya Dios ha dicho que debería de ser. Fue Dios quien instituyó el matrimonio. Número dos, quisiera resaltar también que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nunca Dios ha cambiado su forma de pensar al respecto del matrimonio. La Biblia nos dice en Hebreos 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. El mismo propósito con que se originó el matrimonio es el mismo propósito de ahora. El mismo Dios que destruyó Sodoma y Gomorra es el mismo que sigue oponiéndose al matrimonio del mismo sexo. Número uno, Dios fue quien instituyó el matrimonio. Número dos, un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Número tres, ningún ser humano tiene la autoridad para tergiversar o pervertir lo que Dios ha establecido. Dios no aprueba matrimonios en yugo desigual. Dios no aprueba lo que la cultura ha llamado como unión libre. Dios le llama fornicación y adulterio. No es unión libre, es adulterio o es fornicación. Dios no aprueba tampoco el divorcio. De modo que ningún ser humano tiene la autoridad para tergiversar o pervertir lo que Dios ha establecido. Y número 4, el matrimonio tiene varios propósitos. Uno de ellos es glorificar a Dios cumpliendo su voluntad. Al comienzo en Génesis encontramos un matrimonio que tenía todo lo necesario para cumplir su propósito en la vida, pero perdieron todo lo que tenían por nada. Desafortunadamente eso es lo que predomina en la mayoría de los matrimonios. Cambian todo lo que Dios les ha dado por lo que Satanás les ofrece. Cambian todo por nada. Quisiera por los próximos minutos predicar sobre este tema. Adán y Eva, la pareja que cambió todo por nada. Adán y Eva, la pareja que cambió todo por nada. Dios les había dado todo para que cumplieran su propósito. Dios les dio un hogar y se le llamó el paraíso. Y Dios lo formó para ellos. Dice en el libro de Génesis 2 y versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios preparó un lugar especial para el hombre, donde tenía todo lo necesario para su sustento.
Dios lo formó para ellos, especialmente para ellos. Les dio un lugar, un hogar, les dio un paraíso. No había necesidad de nada. Tenían todo lo necesario para ellos cumplir con el propósito de Dios. Les dio un hogar, les dio trabajo. En aquel tiempo Adán lo disfrutaría. Después, a propósito del trabajo, es una bendición. No fue parte del castigo que Dios le dio al hombre por pecar. El castigo fue que iba a sufrir, pero no es el trabajo parte del castigo. Fue después de la caída que iba a costarle lo que iba a comer, el sudor de su frente le iba a costar para poder comer, para poder obtener lo necesario. Pero cuando Dios lo formó, cuando Dios les dio el paraíso y les dio el trabajo, todo era una perfecta bendición dentro del orden de Dios. También Dios les dio su protección. Estaban ellos bien protegidos. No tenían necesidad de nada, no tenían necesidad de sustento físico. La presencia de Dios estaba allí. Dios los protegía. Dios le dio al hombre la autoridad sobre todo. El hombre era el príncipe de Dios sobre la tierra y señorearía sobre todo. Les dio también el mandato de reproducirse y hacer conocer el nombre de Dios. Les dio su presencia. El hombre y la mujer tendrían la más grande bendición de todas, la presencia de Dios. El hombre hablaba con Dios cara a cara. El hombre no tenía que esconderse de Dios. Cuando Dios visitaba al hombre, el hombre salía y platicaba con Dios sin ningún problema. Había entre ellos perfecto amor, armonía, respeto, sumisión de Eva hacia Adán, liderazgo de Adán sobre toda la creación. Tenían la gracia de Dios en su relación. A muchos les cuesta trabajo creer que puede existir un matrimonio así. Pero en realidad ese es el plan de Dios. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. La diferencia la hace la presencia de Dios en el matrimonio. El hombre había recibido todo lo necesario para cumplir con el propósito que Dios les había dado. El hombre fue creado para ser la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. De entre todas las responsabilidades y privilegios que el hombre tiene, ese es, creo yo, la más importante. El logro o el fracaso de toda la vida depende de nuestro caminar con Dios. Más importante que nuestra responsabilidad laboral, matrimonial o familiar, más importante que nuestro ministerio en la iglesia, es la responsabilidad de ser cada vez más y más como Cristo. Debemos de ir creciendo en la gracia de Dios. Debemos de ir pareciéndonos más a Cristo. Debemos de ir siendo transformados, dice la Biblia, de gloria en gloria. El hombre fue creado para ser la imagen de Dios y ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. Si el hombre cumple con esta responsabilidad, es por seguro que cumplirá con las demás responsabilidades sin ningún problema. Es decir, que si llegamos a ser buenos cristianos, si llegamos a parecernos más como Cristo, vamos a poder ser un buen esposo, vamos a poder ser buenos padres, vamos a poder ser buenos hijos, vamos a poder ser buenos obreros en la empresa, vamos a poder ser buenos pastores, vamos a poder ser buenos miembros en la congregación, vamos a poder ser buenos siervos para Dios si primero somos buenos cristianos. Si el hombre cumple con esa responsabilidad, es por seguro que cumplirá con las demás responsabilidades sin ningún problema. La responsabilidad que cada hombre debe de tener enfrente suya es el ser más y más como Cristo. Cuando el hombre queda corto en cumplir con esta gran responsabilidad, va a quedar también corto en las otras responsabilidades. Es decir, si no somos buenos cristianos, no podremos ser buenos esposos, no podremos ser buenos padres, no podremos ser buenos hijos. Somos
malos cristianos, no llegaremos a hacer bien en nuestra empresa. No llegaremos a hacer bien en el ministerio que Dios nos haya dado. No llegaremos a hacer bien en la iglesia. No llegaremos a hacer bien. Por eso es importante que cada uno de nosotros varones lleguemos a buscar cumplir con esta responsabilidad, ser más y más como Cristo, menos como somos nosotros. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él, refiriéndose a Cristo, crezca y que yo mengüe, que Cristo sea exaltado y que yo sea humillado, que Cristo crezca, que Cristo sea más y que yo sea menos. Cuando el hombre cumple con esta responsabilidad, es por seguro que cumplirá con las demás responsabilidades sin ningún problema. La responsabilidad más grande de una mujer es ser ayuda del esposo. No es ser profesionista, no es ser empresaria, no es ser negociante. Incluso la responsabilidad más grande de una mujer no es ser madre. Es, por supuesto, caminar con Dios. Y segundo, es la esposa. Sobre la tierra es la responsabilidad más grande de la mujer. Después vendría el ser buena madre. Después vendría a ser, por supuesto, buena sierva, voluntad de Dios. Mucho egoísmo hay en las mujeres de esta generación. Prefieren su carrera, prefieren su profesión, incluso prefieren a sus padres, a sus hijos, y dejan al esposo abandonado. La mujer nunca será completamente feliz cuando no cumple con su principal papel, que es ser esposa. Segundo es el ser madre. Ellos tenían todo para tener un matrimonio lleno de bendición, de la presencia de Dios, de armonía, de respeto. Ellos tenían todo para cumplir con el propósito de Dios. Pero tristemente ellos perdieron todo por nada. No se conformaron con la voluntad de Dios para ellos. Ellos tuvieron en poco lo que habían recibido y decidieron darle la espalda a Dios voluntariamente. Menospreciaron el privilegio y la responsabilidad que tenían de hacer que el nombre de Dios sea conocido en su descendencia. La Biblia nos dice que ese era el propósito de Dios. En Malaquías, por ejemplo, en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, nos encontramos con este versículo, el versículo 15. Dice así, lo leeré. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? La respuesta es porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios buscaba y Dios busca, el propósito de Dios no cambia, Dios busca una descendencia para Él. Ellos no se conformaron con la voluntad de Dios. Adán y Eva menospreciaron el privilegio y la responsabilidad que tenían de hacer que el nombre de Dios sea conocido en su descendencia. Ellos perdieron todo por nada. Ellos prefirieron el plan de Satanás que el plan de Dios. Cuando no nos conformamos a la voluntad de Dios, automáticamente estamos siguiendo el plan de Satanás. Conformarnos con la voluntad de Dios es someter nuestros deseos, nuestros planes, nuestras preferencias a los deseos, a los planes y las preferencias de Dios. Pero Adán y Eva prefirieron el pecado que hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué hay muchos que se han apartado del camino del Señor por simplemente escoger el pecado y vivir para sí? Ellos sin entenderlo tal vez o voluntariamente, conscientemente escogen la voluntad de Satanás que la voluntad de Dios. Cuando no entendemos cuál es el plan de Dios para el matrimonio y no estimamos a Dios como deberíamos, se nos hace fácil dejar lo que Dios tiene por algo que no tiene valor. Se nos hace fácil cambiar lo que Dios nos ha dado por algo que no tiene valor.